1939, Teatro de la Comedia, estreno de Eloísa está debajo de un almendro. Y yo no sé si es la originalidad del título lo que ha llevado a que esta obra sea la más famosa de Jardiel. Porque no es la mejor. No es la mejor desde el punto de vista de los que han analizado su teatro, no es la mejor desde el punto de vista del propio autor de Jardiel, sin embargo es la más conocida, es la que figura en todas las antologías, la que es la obra de lectura obligatoria en colegios y en institutos en Estados Unidos, por ejemplo, no solo aquí en España, y todo el mundo de Jardiel, Eloísa. Bueno, es una obra que realmente ni es la más divertida, ni es la más... Es original, qué duda cabe, es una obra más bien de misterio, tiene más elementos de misterio que elementos cómicos, pero bueno, está muy bien construida, es una obra buena, es una obra muy satisfactoria, pero es como lo que la gente conoce de Jardiel. Cuando le preguntaron a él cuál era su mejor producción, su mejor obra en total, no habló de teatro, habló de sus novelas y dijo: La Tournée de Dios es lo mejor que yo haya escrito nunca, así de claro lo dijo y de una manera radical. Pero bueno, Eloísa está debajo de un almendro, una obra muy famosa y que se estrenó de una manera ya muy sistematizada, en el sentido de que el empresario del Teatro de la Comedia, Tirso Escudero, le dijo a Jardiel que yo quiero tenerle a usted aquí fijo y hagamos un contrato, usted me trae 3 comedias cada año y yo las estreno, me traiga usted lo que me traiga. Entonces, de alguna manera era un compromiso que ponía a Jardiel en situación de tener que escribir contrarreloj, pero por otra parte era la garantía de que sus obras se iban a estrenar en el teatro más importante para el género cómico que había entonces en Madrid. El Teatro de la Comedia era donde se consagraban los autores importantes, y aquello le vino bien, y durante las temporadas 39, 40, 41, 42, las producciones de Jardiel fueron de las mejores y se estrenaron en las mejores condiciones, porque el teatro en aquel momento, el Teatro de la Comedia, invertía en la producción, en la escenografía, en el vestuario, y se montaban las comedias muy, muy dignamente. Algunas de ellas incluso con derroche de recursos económicos, si puede esto decirse así. ¿Qué tiene de peculiar la escritura de Eloísa está debajo de un almendro? Jardiel partía siempre de una idea muy pequeñita, nunca tenía en absoluto el plan de la comedia cuando se sentaba a escribir, no sabía lo que iba a pasar, ni qué personajes iban a salir. Otros autores le decían: eso no puede ser, uno tiene que tener todo el argumento pensado y el final. Él no, él partía de una base, y cuando le preguntaban: ¿qué estás haciendo? Pues mira, estoy escribiendo una comedia que trata de la historia de un landrú que ha asesinado a varias mujeres, y como es un personaje así inquietante, pues las mujeres se enamoran de él, ¿no? Por ese aspecto misterioso. O sea, nunca se ha sabido, ¿no? Como los landrús, los Barba Azul y todos estos personajes conseguían tener tantas mujeres. Las mujeres no huían de ellos, sino que al contrario, les parecían personajes inquietantes, atractivos, se sentían atraídos. Y todo el mundo le dijo: no lo hagas, no lo hagas, eso es un tema desagradabilísimo, nadie quiere saber nada de crímenes, los crímenes pasionales son feísimos, son horrorosos, eso es de muy mal gusto, no lo hagas. Pero Jardiel no hacía caso a nadie, decía: la opinión ajena hay que respetarla cuando coincide con la propia. El artista tiene que ser responsable de sus fallos de la misma manera que es responsable de sus aciertos. Si te llevas el mérito de lo que has hecho bien, tienes que llevarte, ¿verdad?, la crítica y la culpa y la responsabilidad de lo que has hecho mal. Lo que no tiene sentido es que te lleves la responsabilidad de lo que otro ha hecho mal, porque te ha dicho: no lo hagas así, hazlo de otra manera. Él creía que el artista es un ser individual, que la creación es algo personal y que todos debemos responsabilizarnos de lo que hacemos. Entonces, él no hizo caso a la gente que le dijo: no escribas esto. Efectivamente, le fue bien, porque ha escrito la obra que ha resultado ser la más famosa de toda su producción. Esto en cuanto a la idea. Y luego la obra no tuvo mayor problema. Sí se encontró con la obligación, y esto era algo muy triste, de emplear actores que no eran completamente de su agrado. Por ejemplo, Elvira Noriega era la primera actriz, la dama joven, vaya, en aquel momento del Teatro de la Comedia. Había sido un descubrimiento de Jardiel, a Jardiel le gustaba esta actriz en obras anteriores,
pero la actriz había cambiado, habían pasado los años, había pasado la guerra y se había endurecido, sus recursos artísticos ya no eran los mismos y no encajaba bien en el personaje. Lo que pasa es que había ya pues una estructura, ¿no? Las comedias tenían entonces pues unos personajes como arquetípicos. Jardiel procuraba salirse de esa norma, pero en las compañías existían las diferenciaciones y las divisiones, ¿no? El galán joven, el primer actor característico, la característica, el segundo, la segunda, y eso es un poco lo que tenía que él ir adaptando. ¿Qué quiero decir con esto? Que la obra se estrenó con un reparto que no era el que Jardiel habría elegido, pero era el que había en ese momento contratado en el Teatro de la Comedia, porque en aquella época no se contrataba a los actores para una función, sino que ya estaban en una compañía fija y todos tenían que tener más o menos papel. Esto es algo que habría que mencionar aquí, y por lo demás la obra no tuvo más percances. Se estrenó, fue un gran éxito, se ha repuesto muchas veces, es una obra complicada por un alto número de actores, una escenografía muy compleja, mucho mobiliario, pero no deja de ser una de las obras que más ha gustado y también de las que más se leen, porque como digo, figura en prácticamente todas las antologías que incluyen a Jardiel.